Bueno, la sesión de trabajo que vamos a trabajar el día de hoy es pensamiento métrico y sistemas de medida. Es la sesión que tenemos. Señor Eliana, pegue más el micrófono que no se escucha. Ya voy, ya lo arreglo. Venga, Bueno, entonces la sesión que vamos a trabajar en el día de hoy se llama Pensamiento métrico y sistemas de medida, que es la sesión que está organizada para el ciclo 2. Así como lo planteaba el profe Ovidio, son 5 pensamientos en matemáticas. Señor, yo no escucho. Levante la voz o péguese más al micrófono. Deme un momento, entonces. No sé, ¿los demás me están escuchando? sí se escucha. Sí, Eliana, yo te escucho. Sí, perfecto, le escucho. Se escucha. Escuchamos claro. Perfecto, señor Eliana. La profe es problema de... Yo escucho perfectamente. Acá se escucha en San Sí, Pelayo. acá se escucha perfecto. Bueno, entonces continúo. Manejamos en matemáticas 5 pensamientos. Y de esos pensamientos, el pensamiento métrico es quizás uno de los más complejos de llevar al aula y es uno de los más necesarios, ya que en la vida cotidiana es de vital importancia. Entonces, por eso lo vamos a abordar en este momento, y la metodología en la que lo voy a trabajar va a ser muy interactiva con ustedes. Por eso espero que en los momentos en los que sea necesario hacer análisis y pasar a ya mirar a fondo en los contextos de nosotros cómo se ve, ustedes puedan tener ahí su participación. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. En 5 momentos, la introducción que en este momento se acaba de hacer, luego viene la exploración, que es un momento en el que, así como les dije, necesito mucha participación de ustedes para que entre todos consolidemos ese aprendizaje. La estructuración y práctica, que ya verán que es una parte teórica corta en la que se consolidará lo que se vio en la exploración, y luego viene la transferencia, que es una muestra de actividades que podrían ustedes llevar al aula en sus o a las casas en sus guías a través de la planeación que van a hacer en estos días para el tercer periodo. Y por último, la valoración de la sesión, en la que esperamos pues que ustedes evalúen cómo se sintieron y qué podemos seguir mejorando. Para esto nos trazamos el siguiente objetivo general, que habla de comprender el proceso de medición de la superficie y la duración de eventos mediante la resolución de problemas que involucren la relación con estos aprendizajes. Quiero resaltar aquí que el pensamiento métrico es bastante amplio, y en la sesión se va a abordar específicamente lo relacionado con medición de superficie y duración de eventos. Va a ser el fuerte, ya que son dos de los procesos más importantes o con más aplicabilidad para los niños. Entonces, los específicos que están trazados son comprender que 2 figuras tienen la misma área, que 2 figuras que tienen la misma área no necesariamente tienen que tener la misma forma, comprender que la medición directa de una superficie implica un proceso de descubrimiento con una unidad de medida, comprender que eventos en el tiempo se pueden comparar con respecto a la relación antes y después y con respecto a su duración. Y por último, reconocer que las magnitudes se pueden medir con diferentes unidades, obteniendo diferentes medidas relacionadas entre sí. Como ven, la sesión está organizada con esos 4 objetivos específicos, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer en esta sesión es comprender la importancia de esos procesos que acabo de mencionar y el cómo vamos a llevarlos al aula, en este caso a nuestras guías. Para el momento de exploración vamos a reflexionar alrededor de esto que se encuentra aquí en pantalla ahora mismo. Nos habla de, voy a leerlo y vamos a comenzar con la participación de ustedes en este momento de exploración. Entonces, la primera, lo que plantea dice: mencione cuáles son los conocimientos
desde la matemática escolar que como docente usted considera que son necesarios para abordar la enseñanza del pensamiento métrico en la básica primaria? Miren que nos están preguntando cuáles son esos conocimientos que ustedes consideran que se deben llevar al aula para la enseñanza del pensamiento métrico. Entonces, desde ya tienen la palabra, van pidiendo la palabra para poder ir organizando quiénes son los que van a participar. Bueno, la señora Heidi está alzando la mano. La escuchamos, señor Heidi. Señor Heidi. Bueno, ¿alguien más quiere participar mientras la señora Heidi se prepara? Hola, sí, ¿me escucha? Hola, sí. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, la Sí, escuchamos. señorita. Buenos días. Pienso que desde el área de matemáticas, desde el pensamiento métrico, podemos trabajar lo que es área, perímetro, las figuras planas como tal, pero buscando en ellas eso lo que es un polígono para poder trabajar estas medidas, esos contenidos como área y perímetro que son fundamentales. No solamente quedarnos en que el niño conozca que hay un rombo, que hay un triángulo, que hay un cuadrado, sino que yo con ellos puedo hacer otras cosas diferentes y que desde ellos hay la base para que yo pueda formar sólidos geométricos que están a mi alcance o a mi vista. Ok, señor Heidi, gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? A ver, bueno, entonces les explico un poco. Ya la profe Heidi nos mencionó la importancia de no solo el reconocimiento de las figuras, sino pasar un poco hacia el área, el perímetro, que son ya propiedades que tienen las figuras. Entonces, ahora, ¿qué otros conocimientos creen ustedes que se pueden abordar desde la primaria para el pensamiento métrico? Además de los que ya mencionó la señora Heidi. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Iracema Nieves, trabajo en el LACI de Seversal. A mí me parece que la medición en el sentido de que el peso, medida que en los niños de primero, en los grados más pequeños, se podía empezar a trabajar lo que es las medidas, cómo conocemos el área, cómo conocemos los perímetros de cualquier figura, de nuestro contorno, de todo lo que nosotros podemos tener. Y ellos manejan ya la cuestión métrica, el metro lineal, que es el que más ellos, me imagino que el que más trabajan, porque es más fácil. Le podemos enseñar todavía antiguamente lo que es el paso, lo que es una cuarta, lo que es y eso ellos lo van entendiendo. La capacidad, lo que es un galón, lo que es un gramo, llevarle los gramófonos, porque aquí nosotros encontramos eso todavía aquí en nuestro medio y podemos trabajar. Y a mí me ha dado resultado con eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora Iracema. ¿Alguien más? Señor Marta. El señor Marta tiene la palabra.
Sí, señor Marta, la escuchamos. Señor Marta, le escuchamos. Bueno, la señora Marta seguramente ahorita tendrá oportunidad de participar nuevamente porque tenemos otro espacio en el que podemos complementar esto. Entonces voy a seguir con la otra diapositiva que lo que nos muestra es los conocimientos que están involucrados en los referentes, en lo que los estándares dice que de primero a quinto un niño debe estar aprendiendo en primaria sobre este pensamiento, lo básico. Entonces aquí de igual manera ustedes van a poder participar también. En cualquier momento pueden levantar la mano luego de que vayamos hablando de cada uno de los conocimientos que están involucrados. Entonces el primero, el que está arriba, nos habla de la construcción de los conceptos de cada magnitud. Crear o abstraer en el fenómeno u objeto la magnitud concreta o cantidad susceptible de medición. ¿De qué nos habla ese primer proceso que están mencionando ahí? Miren que nos habla de construir los conceptos de magnitud. Es muy importante que los estudiantes, más allá de saber la palabra metro, centímetro, gramo, etcétera, o saber qué es pesar o qué significa medir la longitud de un punto a otro. Más allá de eso, que él sepa qué significan y que él mismo pueda irlo construyendo. ¿Y cómo ganamos eso nosotros desde nuestro trabajo? Lo ganamos haciendo que el estudiante lo haga, que el estudiante mismo pueda tener la experiencia de medir, la experiencia de medición. Y lo ganamos además llevándole a medir no solamente con lo que ya está estructurado y estipulado, como los metros, los centímetros, etcétera, sino con otras unidades de medición que no sean convencionales. Entonces aquí, ya así como les dije, en cualquier momento que quieran ustedes agregar algo aquí, me van diciendo para dar la palabra. La segunda parte nos habla de la comprensión de los procesos de conservación, captación de aquello que permanece invariante a pesar de las alteraciones de tiempo y espacio. ¿Qué pasa acá? Ustedes conocen, muchos de ustedes ya han trabajado con el tangram. El tangram es un cuadrado que está dividido en varias figuras. Entonces esas figuritas, con esas figuritas nosotros podemos hacer otro tipo de figuras. Podemos hacer un gato, podemos hacer un perro, podemos hacer un triángulo y cualquier otro tipo de figuras. Cualquier figura que hagamos con esas figuras que conforman el tangram van a tener siempre la misma área, no importa la forma que le pongamos. Entonces, el hecho de que el estudiante logre comprender ese concepto, logre abstraer que la forma en la que estén puestas las figuras, que la forma en la que esté todo organizado, no hace que cambie, que el área no cambie, o sea, es decir, que se conserva, es un aprendizaje necesario para nuestros niños de primaria. E incluso el perímetro de esas mismas figuras no se conserva, entonces es otro aprendizaje necesario relacionado con ese. Porque la figura, teniendo las mismas figuras, sin embargo, al medir el perímetro nos damos cuenta que el perímetro ya de la figura es distinto. Es porque nos cambió precisamente esa característica de la figura, no se conservó. Entonces, ejercicios que nos lleven al estudiante a que él pueda medir ese perímetro, medir esa área de esas figuras, que lo lleven a esas conclusiones, también son muy útiles también son bastante útiles en el pensamiento métrico para el desarrollo de esas habilidades que necesitamos para los niños de primaria. En otra parte,
abajo vemos que nos menciona la diferencia entre la unidad y el patrón de medición. Y acá del otro lado está la selección de patrones. Voy a hablar de estas dos al tiempo, ya que los dos hablan de patrones. Que nuestros niños distingan las unidades, que distingan el cómo esos patrones de medición estandarizados nos llevan a las equivalencias es fundamental. Es decir, sabemos que 60 segundos conforman un minuto. El hecho de hacerles a ellos entender que esos 60 segundos conforman un minuto, que esos 60 minutos conforman una hora, pero que ya para el día no está conformado por 60 horas, ¿cierto? Ya ahí nos cambia, ¿qué nos cambia? La unidad de medida la hemos venido cambiando de segundo a minuto, de minuto a hora, y ahora vamos a cambiar de hora a día. Pero esas son las unidades de medida. El patrón de medida fue 60, 60, y ahora nos va a cambiar. Ya, ¿cuántas horas necesitamos para conformar la siguiente unidad de medida? Necesitamos 24 horas. Ya el patrón nos cambió de 60 a 24. ¿Y cuántos días necesitamos para formar una semana? Y así nos va, ya el patrón en tiempo va cambiando. Entonces, así mismo pasa con las longitudes, con los gramos y con las demás unidades de medida que podemos trabajar con los niños. Entonces, es muy importante que hagamos trabajos, que hagamos actividades en las que les llevemos a diferenciar entre las unidades de medida y los patrones establecidos para estas. Por otra parte, tenemos el trasfondo social de la medición relacionado con la necesidad de medir. Bueno, esta parte creo que ustedes ya la hemos conversado mucho en otras ocasiones sobre lo importante que es que los niños, además de estar viendo ahí lo que los nombres que hemos aportado para las unidades, centímetros, perímetro, área, etcétera, le vean un trasfondo social y vean que es aplicable a algún contexto de su propia cotidianidad, nos hará definitivamente una diferencia y hará que sea de mayor tanto agrado como de mayor comprensión para ellos. Y por último está la estimación de magnitudes y aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto. Aquí quiero resaltar esta parte porque la estimación, hace unos años, la estimación no era considerada dentro de las matemáticas, ya que como era considerada o es considerada como una ciencia exacta, no cabía la posibilidad de que una estimación fuera importante, pero actualmente tanto la sociedad como la academia han fortalecido ese concepto y que un niño considere o que un joven considere y pueda estimar, por ejemplo, cuánto tiempo se va a demorar haciendo algo o cuántos pasos necesita para hacer algo, etcétera, es bastante importante. Es un conocimiento incluso que va mucho más allá del conocimiento estricto académico, que viene de la experiencia, porque, por ejemplo, ¿cómo haría un niño de 8 años para saber cuánto se demora de su casa al colegio? Para él tener claridad de eso, debe haber ido muchas veces de la casa al colegio caminando, por ejemplo, o en una moto, y haber ya probado alrededor de cuántos minutos se demora en el trayecto. Entonces, la experiencia en el trabajo de esas magnitudes es la que va a permitir que la persona pueda estimar un valor. Porque nosotros sabemos, a veces cogemos la plata, las monedas, y no las contamos, pero estimamos alrededor de cuánto puede haber en la mano de nosotros cuando tenemos las monedas. Pero ¿por qué?
porque ya tenemos una experiencia previa entre el peso y la vista, más o menos ya calculamos que pueden haber 1900, 1200. Ya tenemos un cálculo que nos lo da la experiencia. Entonces por eso se resalta como tan importante la estimación en este momento. Bueno, aquí entonces quisiera saber si lo que he planteado les da alguna idea de los conocimientos que me estaban comentando ahorita, si tienen algo que agregar aquí para dar continuidad a la siguiente diapositiva. Bueno, la señora Daira, la escuchamos. Señor Daira, active su micrófono, por favor, y la escuchamos. Soy Diana. Buenos días. Diana, sí, la escuchamos. Buenos días. No, Buenos días. quería complementar algo sobre la estimación de la medida. Yo alguna vez leí que era parte fundamental del desarrollo del pensamiento métrico, porque los niños, en la mayoría de los casos, que hacen las estimaciones de las medidas, lo hacen a través de la relación con los objetos. Y digamos que más o menos lo que mide cuando utilizan la medición de una uña, 1 metro, digamos que son más o menos 3 baldosas, ¿cierto? 3 baldosas de pronto del salón, o un poco más de 3 reglas. Entonces, digamos que se vuelve la estimación parte fundamental de ese desarrollo para el pensamiento métrico. Y como decía usted, que la cual se gana es con la experiencia, que esta capacidad de estimación nos permite adquirir control para poder tomar decisiones dentro de la vida cotidiana. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces paso a la siguiente diapositiva, que está muy relacionada con esta y nos habla sobre las dificultades que a nivel general tienen los estudiantes con base en estos procesos. Entonces, la primera habla de la dificultad en la transformación de medidas. Ustedes bien saben de la práctica, creo que han tenido la experiencia bastante cercana, que cuando le ponemos un rectángulo, por ejemplo, a los niños, y por un lado este mide 3 metros y por el otro lado mide 1, y les decimos que hay en el área, pues muchos de nuestros niños eso no le van a ver una dificultad, porque solamente es multiplicar 3 por 1. Si uno es 3 metros y el otro es 1 metro, 3 por 1, 3, el área, ¿cuánto es? 3 metros cuadrados. Es sencillo. Sin embargo, si una de las medidas es 3 metros y la otra es 100 centímetros, muchos de nuestros niños dirán que el área es 3 por 100, 300. Y escogen cualquiera de las dos unidades de medida, 300 centímetros cúbicos cuadrados, o 300 metros cuadrados, o simplemente 300. Entonces, ¿eso qué implica? Que el niño no es consciente de que dos unidades de medida diferentes no se les puede hacer una operación, que para poder hacer la operación de esa operación que está haciendo ese algoritmo, necesita transformar una de las dos medidas, hacer una conversión. Entonces, cuando el niño se enfrenta a ese tipo de problemas, entonces es cuando él está presentando una dificultad en la transformación de medidas precisamente. ¿Y cómo ayudamos a los niños entonces a que superen este inconveniente? ¿Cómo hacemos que ellos trasciendan un poco
a esa dificultad. Y sabemos que no es fácil, es una incluso de las dificultades más complejas, y es porque la práctica tiene que ser muy centrada en que ellos conozcan no el algoritmo de hacer el cambio de unidad, no es que él aprenda la regla de 3 y aprenda que 1 metro se multiplica por... Ese no es el proceso que es más importante, porque precisamente cuando él lo hace así maquinalmente, se lo aprende por un ratico y después ya se le olvida. ¿Qué es lo que necesitamos? Que él comprenda las equivalencias, por lo menos las más importantes. Que él comprenda que 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Para que cuando él vea eso, pueda decir, pero es que si son 100 centímetros, entonces yo aquí puedo poner 1 metro y ya me quedan en una unidad igual y puedo hacer la comparación. Y entonces así mismo con otro tipo de unidades a las que se enfrenten, en las que les toca hacer conversiones. Por eso es que llegan a séptimo, octavo, noveno, décimo, a 11, y en el ICFES y en cualquier otro contexto se les hace tan difícil a nuestros jóvenes hacer las conversiones en química, en física, cuando ya las necesitan. Por otra parte está el dominio de las relaciones entre las distintas unidades. Entonces, por ejemplo, kilómetros por hora, hojas leídas por minuto, galón de gasolina por kilómetros recorridos. Que ellos puedan, en la primaria, este conocimiento no es que sea muy fuerte, pero mínimo necesitamos que ellos aprendan que hay magnitudes que se relacionan entre sí. Y es importante hacer ejercicios, por ejemplo, vamos a tomar una lectura y vamos a mirar cuántas palabras leímos en 1 minuto. Al día siguiente vamos a hacer otra vez otra lectura distinta, y estamos relacionándolo con lenguaje a la vez. Pero ¿qué estamos ganando? Que él identifique la relación entre 2 unidades distintas. Paso al siguiente: encontrar las magnitudes de una figura en términos de la dimensión que se quiere medir. Entonces, nuestros niños tienden a esa dificultad. También encontrar las magnitudes de una figura. Tenemos la figura ahí, ellos tienen la figura ahí, la cual tiene muchas magnitudes, pero que ellos encuentren del problema que están intentando solucionar, cuáles son las que le interesan a él, cuáles son las que él necesita, es una dificultad que también enfrentan ellos. Por otra parte está la posibilidad de diferenciar entre unidades y patrones. Ya esa la mencioné ahorita en la diapositiva pasada. Entonces, que el niño logre identificar cuando el patrón cambia, cuando el patrón se mantiene, cuando es multiplicar por 10, cuando es multiplicar por 100, etc. Y la asignación de sentido social del número y la medida es cuando ya nuestros niños definitivamente no ven ninguna relación entre lo que están viendo en el colegio sobre lo que es medir y lo que están haciendo de mediciones en su contexto, que es totalmente a cada minuto prácticamente, porque nosotros en la vida constantemente estamos midiendo incluso, por ejemplo, cuando subimos una foto o un video a TikTok o una foto en Facebook o en Instagram, estamos midiendo la aceptación que tuvo, cuántos me gusta, cuántas personas le dieron me gusta, cuántas personas comentaron, y eso pues nuestros adolescentes seguramente lo hacen bastante bien. Entonces, esa medición que usamos diariamente, sería muy importante que logremos relacionarla con la que vemos en el colegio, para que ellos le vean ese sentido social a la medida. Bueno, en esta parte terminamos la exploración, a menos que alguno de ustedes quiera complementar algo.
Bueno, entonces Eliana, pido la palabra. la escuchamos. Fíjese usted que ellos tienen el sentido de la medición tan precisa en la capacidad del tiempo que cuando ya pasan las horas en el Santa, inmediatamente ellos empiezan a decir, señor, es hora del recreo. ¿A qué se debe eso? Porque no tienen reloj, no tienen una medida precisa. Entonces, ellos enseguida, parece mentira, y no han tocado la campana del recreo y ya ellos se van recogiendo. Entonces, eso es una capacidad de lógica, no sé qué será, en relación a la medida del tiempo. Yo quiero que usted me aclare eso, por favor. Gracias. Bueno, gracias, señor, por su comentario. Sí, definitivamente hace parte de lo que estábamos hablando ahorita sobre lo que es la estimación y que la experiencia pues les da eso. Por ejemplo, el cansancio ya que ellos van teniendo de la jornada, más o menos les permite hacer un cálculo de que ya debe estarse acercando la hora. Puede ser uno de los factores que haga que ellos ya sepan que viene el descanso. Incluso cuando están en descanso, ya el verse muy agitados también podría darles una idea. Habrán varios factores. De pronto ven que ya algunos profesores entraron a sus salones, algún profesor que están mirando, que saben que entra, tendrán varios factores, varias maneras de hacerlo, pero seguramente lo da la experiencia de ellos como niños, esa habilidad que adquieren de estimar el tiempo en el colegio sin tener ningún reloj. Me parece excelente su aporte, señor Ilsa. ¿Alguien más? Bueno, listo. Entonces paso a la estructuración. La estructuración, miren que nos muestra, la estructuración es corta. Miren que lo quise hacer más énfasis en la exploración, de manera que ustedes pudieran de pronto hacer aportes de experiencias que han tenido alrededor de esos conocimientos que se van mostrando ahí, pero entonces la estructuración ya se consolida un poco más cuáles son verdaderamente esos principios claves específicos que se trabajan que se deben trabajar, pues, para trabajar el pensamiento métrico. Pero entonces aquí en la estructuración ya vamos a consolidar esos conocimientos. Entonces, ¿qué nos dice esta primera diapositiva? Que las cuestiones claves en el aprendizaje de magnitudes y su medida son tres, que giran alrededor de las habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes. Entonces, ¿cuáles son? Sería la transitividad, la composición aditiva y la conservación de cantidad. Entonces vamos acá a especificarlas cada una por una. La conservación de cantidad. Ahorita yo mencionaba un ejemplo con el tangram, ahora vamos a verlo desde otro ejemplo. Nos habla de la cantidad de magnitud no cambia cuando se modifica el objeto. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Tenemos una bolita de plastilina azul, donde primero tenemos una bolita, luego tenemos un cilindro y por último tenemos un delfín. Entonces, si nosotros nos tomáramos la molestia, nos tomáramos el trabajo de pesar o de realmente medir la masa de ese objeto, aunque esté de diferentes formas estructurado, porque primero es una cosa, luego se convierte en otra y luego en otra. Sabemos que la plastilina nos da esa posibilidad. Nos daremos cuenta que por lo menos habrán algunas de las características de este objeto que están cambiando, pero hay otras que van a permanecer. Entonces, si lo pesamos, como estaba diciendo ahorita, nos vamos a dar cuenta que el peso va a permanecer, no porque la masa va a conservarse. No va a haber un cambio a pesar de que de pronto la primera imagen
parece que tuviera más que la última. Da como la impresión a la vista, es posible que dijéramos que viendo una y viendo la otra, tal vez una tenga más masa que la otra, pero realmente cuando medimos la masa, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia. Entonces, esa capacidad de identificación de cuando una magnitud se conserva y cuando cambia, es importante llevarla al aula. Por otra parte, está la transitividad. El hecho de que yo pueda ver que aquí C es más pequeño, es digamos una cuerda, luego tenemos B que es un poquito más grande y luego tenemos A que es un poco más grande. Entonces que yo pueda comparar a con B y decir que A es mayor que B, yo los estoy comparando directamente a los dos, A con B. Luego comparo a B con C y veo que B es mayor que C. Entonces la transitividad nos habla de que los niños puedan identificar, puedan comparar dos magnitudes sin compararlas directamente. Es decir, yo puedo llegar a decir que A es mayor que C. Yo puedo decir que A es mayor que C sin comparar a A directamente con C. Es lo que plantea la transitividad. Entonces, que el niño pueda hacer eso. Para ello, tiene que pasar por unos momentos, como dice acá a la izquierda, la comparación de cantidades, de magnitudes, es un proceso importante en el desarrollo de la noción de medida. Se desarrolla a través de distintos momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Esos momentos en el que el primero hace unas comparaciones directas para poder hacer luego una indirecta de dos cosas que no está viendo al tiempo. Y por último, está la composición aditiva, que en el área, por ejemplo, es fundamental. Hay figuras en las que podemos hallar el área muy fácilmente, como un rectángulo, un triángulo, etcétera, un rombo. Pero entonces ya hay figuras como las que están observando ahí, que ya son un poco más difíciles de saber cuánto es el área. Pero si las descomponemos en figuras más pequeñas y hallamos el área de las figuras más pequeñas y luego las sumamos, sí, se va a hacer mucho más fácil. Por lo menos, si no es hallar el área, por lo menos aproximarse a su valor. Entonces es ahí donde entra a jugar la composición aditiva, que el niño pueda identificar cuándo puede hacer eso y cuándo eso le va a beneficiar. Y por último, ahora sí digo, me había equivocado acá, pensaba que era la última, pero no me acordaba que estaba la estimación, que también quise meterla nuevamente, de la que ya he mencionado bastante y que la señora Dilsa, por ejemplo, ahorita nos hizo un ejemplo muy importante aplicado a nuestros niños y jóvenes. Jairo Ramírez levantó la mano. Bueno, el profe Jairo Ramírez lo escuchamos. Profe Jairo. Es que la cuestión en lo que explicabas anteriormente, cuando uno lleva este tipo de ejemplo al contexto, ¿cómo más bien, cómo lo sacaríamos de aquí al contexto? Es como sería tratando de visualizar. Ahí me queda un poquito de duda porque muchas veces uno está limitado al lenguaje y al entorno del niño. ¿Se refiere aquí a la composición aditiva, profe? Sí, pues. Bueno, listo. ¿Cómo llevar esto al contexto? Me parece una pregunta importante, muy retadora. Disculpa, es que lo que pasa es que te vuelvo, como soy multilado, entonces trabajar muchas veces unificarlos. Empecé a hacer como referencia a las cartillas, porque estamos montando la guía, y entonces nos queda como hacer un solo ejercicio para que los tres grupos que manejo yo en un contexto rural, donde los niños están en confinamiento, donde en este momento se limita mucho el contacto hacia el exterior, o sea,
uno llega a una ver que son las figuras, entonces uno trata como que ubicarlo en el contexto, y entonces como que, no sé, y ahí me quedé como corto tratando de visualizar el ejemplo. Bueno, profe, gracias. Si es un contexto rural del que estamos hablando, pues, creo que se presta bastante en el sentido en que los contextos rurales son menos regulares, por lo general. Porque en las casas acá en la ciudad, por ejemplo, está la sala muy cuadradita, muy rectangular, y hay figuras más sólidas, más regulares. En el contexto rural, las parcelas, los caminos se prestan para que hayan curvas o hayan trazos que no sean exactamente regulares. Entonces, se presta para que ustedes, por ejemplo, se permitan la posibilidad de que ellos hagan un plano eh, similar de pronto a donde viven o la parcelita donde trabajan los papás o algo así, que hagan un plano e intenten medir el área, por ejemplo. So, tratando de llevarlo un poco a ese contexto. Y no necesariamente medir el área, estamos hablando de que ellos tengan un teodolito si es muy grande o que tengan una cinta métrica gigante, no necesariamente con eso, podemos permitirles que con un cuadrado pequeño, con una cartulina, con un octavo de cartulina, pudieran, por ejemplo, establecer cuántas veces aproximadamente mide el corral donde están las vacas, por ejemplo, o donde las guardan, comparar esa medida con otra aproximada. Entonces, es como un aporte que se me ocurre teniendo en cuenta que es un contexto rural. Y pues habrán otras maneras, supongo también además. Hablando además, por ejemplo, la composición aditiva no nada más la vemos en las figuras, también podemos verla en el volumen, también en la capacidad. Miren que ahí al ladito tenemos una jarrita con un vasito de agua. Entonces el hecho también se puede practicar, eso mismo se puede practicar de esa forma, cuántos vasos caben en la jarra, cuántos vasos caben en esta jarra y cuántos caben en este vaso que es más grande, o de estos vasos más grandes, cuántos caben en la misma jarra en comparación con el más pequeño y la misma jarra, por ejemplo. Entonces son formas en las que la composición aditiva nos permite que ellos puedan ir asumiendo eso de que pueden dividir el problema en partes más pequeñas para poder dar una solución al problema al que se están enfrentando. Entonces, el señor Iracema está levantando la mano. Vamos a escucharla. Señor Iracema, no la estamos escuchando. Hola. No se escucha. Señora Eliana, siga, después se escucha la seña final. Bueno, señora. Dígale que abra Ya, ahora sí. micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí la escuchamos. Bueno, también ayer hablábamos de las galletas, de los panes, entonces las medidas de volumen, de peso, cuánta cantidad de agua, de leche, de harina se le puede echar a cierta, para hacer unas galletas, para hacer, y todo eso ellos lo van entendiendo. Se hacen bizcochitos, cositas así en la zona rural, aún en la casa, porque yo he visto que a mi sobrino les han mandado a hacer ponqué, una torta, entonces ellos van aprendiendo al manejo de primero y segundo, van aprendiendo cómo hay que hacer las cantidades que se utilizan para ciertas cosas.
También podemos, los abuelos o los bisabuelos pueden enseñarles cómo por paso, cuántos pasos hay de aquí, de cuarto tuyo a la sala, cuánto mide el corredor de tu casa. Esas son cosas pequeñas que ellos aprenden. Así como nosotros les enseñamos en el colegio a medir el salón, el aula de clase, ellos también en su casa pueden medir y es facilito de hacerlo sin necesidad de tener, si no vamos a medirlo por cuartica. En la cuarta le decimos que tiene 25 centímetros, entonces vamos a ver cuántos hay. En las baldosas, ya también tenemos una medida que 5 baldosas me forman 1 metro, eso lo va diciendo uno y el niño va entendiendo todo eso y va manejando las medidas de todas las medidas, ya sea la de capacidad, el tiempo, como Dilsa decía, es que hasta los animales saben qué tiempo, cuándo el tiempo se pasó. Ahora los niños también, este recreo es largo, señor, se ha vuelto largo, entonces ellos van más o menos teniendo cuándo es corto y cuándo es largo. Bueno, esta fue mi intervención, querida. Así es, bueno, muchas gracias, señora Sema. Pasamos entonces a... ¿Sí? ¿A quiénes estamos escuchando? Bueno, con relación, quiero participar con relación a esta pregunta que hacía el profesor de la zona rural. Yo soy docente de preescolar, sí, pero se me ocurre que de pronto en la zona rural es como mucho más fácil trabajar este sistema de medida en relación, por ejemplo, cuando el papá está sembrando, cuando están sembrando maíz, no sé, frijol, cualquier cosa que estén sembrando, los padres utilizan, bueno, ellos casi siempre llevan como un bastón, como un trozo de palo, por decir así, y van haciendo los huequitos en donde van sembrando, ¿sí? Van echando la semilla. Entonces, para esto, ellos utilizan unos tipos de medidas arbitrarias y que, pues, el niño lo puede hacer, o sea, puede aprender del papá y puede hacerlo de una manera más divertida. Yo pienso que en el campo, así se puede trabajar. De igual manera se le puede pedir a ellos que recolecten, no sé, trozos de palo, trozos de madera, que ellos hacen muchos tipos de juegos. Entonces me parece que allí es mucho más fácil este aprendizaje. Yo como docente de preescolar el sistema métrico es el que menos trabajo porque es un poco complejo para trabajar con niños de inicial, pero igual sí se les da nociones de cantidad, nociones de medida, sí se les da a los niños, se les enseña. Esa era mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Nelly. Profesor Jairo estaba pidiendo la palabra. Bueno, a ver, de eso sí lo tengo algo claro, pero entonces más bien la pregunta mía o la inquietud mía dirigida de que esas formas de medición, ¿cómo la convertimos? Porque es que si nosotros cogemos una medición, cogemos una barra y empezamos a medir digamos, un lote para venta, ¿cómo le hacemos entender a la niña de la práctica, la realidad, que ese lote vamos a venderlo, pero si el comprador no lo aceptara? Estoy hablando de los niños de grado de tercero, cuarto y quinto, no me va a aceptar esa medida como la medida métrica aceptada legalmente. Ya, es que yo pienso que por eso es bien, porque es que yo las figuras que son algo irregulares, y uno dice, bueno, las que son más regulares, ¿cómo le enseña a uno la medida exacta o la medida, sí, digamos que aceptada legalmente dentro de las competencias, de los contextos del campo a la ciudad? Porque es que si uno se pone a ver, bueno, yo ese ejercicio de la vara, calculamos, medimos, cortamos la vara, la medimos con regla, pero usted eso es lo que decía, porque de pronto en el campo no está limitado, de no tener una cinta métrica exacta, porque allá no lo hay, porque el profesor Víctor conoce exactamente la zona donde yo estoy. Bueno, hacemos una medición aproximada y hacemos la medida del salón, pero una vez salimos del salón a un lote, ¿cómo le explicamos al niño que esta medida, cómo le hacemos ver al niño que esa medida, listo, no es una medida didáctica, una medida no convencional a una medida convencional? De pronto ahí es donde me asalta la duda qué proceso utilizar cuando no existen las herramientas como la cinta métrica. Ok, profe, ya esa sería otro contexto distinto a la composición aditiva, pero sí también es fundamental ese paso estamos hablando del paso
de una medida no estandarizada a una medida estandarizada, según lo que le logré escuchar. Y lo que tenemos, el paso de una medida no estandarizada a una estandarizada debe ser un paso natural, porque es que las medidas estandarizadas nacieron precisamente del no estándar. O sea, al principio de nuestros tiempos, los hombres medían, cada quien en cada parte medían de una forma diferente, pero cuando intentaron hacer ya acoplarse a un sistema, ya se dieron cuenta que si ellos medían de una forma y los otros medían de otra, era muy difícil que pueda hacer negocios, etcétera. Entonces se fue volviendo una necesidad llegar a lo estándar, a lo estandarizado. Entonces eso mismo es lo que le diría, de esa misma manera es la forma natural en la que se pasa de un no estándar a un estándar, y es más importante que ellos midan de forma no estandarizada porque es la forma más práctica, es la forma que a ellos naturalmente se les da. Y ese paso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir vamos a ir formándoles la necesidad ya de intercambio, la necesidad, que ellos sientan que no pueden medir como ellos quieran, o sea, o que no es del todo provechoso medir. Si yo me inventé que el tiempo lo mido no por horas, sino por otra palabra que yo me inventé, lo mido por séculos, por ejemplo, y esos séculos tienen un tiempo determinado, porque yo me lo inventé así, ellos se lo inventaron, fueron creativos. Pero si esos séculos nadie entiende qué significan, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar esa equivalencia de eso que yo estoy haciendo con lo que los demás conocen. Entonces tenemos que llevarles a la necesidad, mostrarles que sí es bueno aprender lo no estándar porque es lo que yo misma estoy construyendo, pero que tengo que estandarizarme para poder entenderme con el resto de las personas. Es lo que le podría decir en relación con lo que comenta. Bueno, profe, no sé si se le aclaró Eliana, o si respondí a su pregunta. pido la palabra Sí, Ovidio. para aportar ahí lo que tú estabas comentando. Y a la pregunta del profe. Sí, la verdad es que son procesos mentales que el niño va desarrollando poco a poco. Salir de una parte de la, como tú decías, de la parte arbitraria en medida a pasar a una parte convencional. Tú lo estabas diciendo en las diapositivas. Un factor clave aquí es la parte de la transabilidad o transitividad, perdón, donde el niño pasa de ese momento de la parte no convencional o arbitraria a la parte convencional, donde ya hay unos estándares establecidos para medir, como el centímetro, el metro, otros son medidas de magnitudes, otros de longitudes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo pongo como ejemplo que se podría trabajar en las instituciones, en los colegios, hablar, por ejemplo, en la estimación. La estimación se parte también o se afianza mejor con la experiencia. ¿En qué sentido? En que una vez cuando ya la persona conoce una medida arbitraria, por ejemplo, la cuarta, el M, ¿sí? O los dedos, a veces ve la necesidad de medir algo, ¿sí? Y solamente con ver dice estima cuánto puede medir. Ejemplo, una jarra de agua, o estamos llenando un tanque, por decirlo, porque a veces nosotros lo hacemos. Y dice, bueno, se está llenando el tanque, ¿cuánto hace falta para llenar el tanque? Y dice, no, mami o papi, le hace falta una cuarta, más o menos una cuarta, dice uno. Ya a partir de la experiencia el niño más o menos sabe que es una cuarta y cuánto mide eso, ¿cierto? Entonces, eso es de la estimación que también se afianza con la experiencia, pero partiendo desde un momento práctico. Y cuando habla de la transitividad, también esta se puede potencializar mediante juegos. Sí, los niños lo utilizan mucho. Recordemos cuando éramos niños, y los niños de hoy día, cuando juegan la bolita de uña, ¿sí? Juegan la bolita de uña o juegan al trompo, ¿sí?
El niño tira la bolita y ellos comparan la distancia del que esté más cerca al orificio, ese es el que arranca el juego. Ahí está haciendo una transitividad, ¿sí? Entonces, a partir de esos juegos podemos trabajarle con los niños eso. Lo mismo hay juegos como el juego de la guerra, donde se dice, Colombia le declara la guerra a Panamá, y los niños cuentan con unos pasos determinados en esos momentos. Entonces, aquí se observa que se puede trabajar en el aula de clase de esa manera, y después se puede pasar de esa transitividad a la parte ya numérica de la medida. Entonces, eso quería aportar. Bueno, Vivió, muchas gracias por tu aporte. Y quiero complementar un poco lo que dije ahorita en respuesta a lo que el profe planteaba sobre el paso de las medidas no estandarizadas a las estandarizadas. Algo que dije que quisiera pues que no se vaya a malinterpretar. Cuando yo digo que ese cambio es natural, no quiere decir que nosotros no vamos a aportar nada para que se dé. No, yo digo que ese cambio es natural es porque ellos lo deben ver de una forma natural, o sea, o sentirlo. No es que les vamos a decir, no es que ustedes hicieron esto, ahora tienen que hacer esto, es lo que me refiero que no debe ser el proceso correcto, sino que ellos lo sientan como una necesidad y nosotros debemos hacer que ellos sientan esa necesidad. Es lo que quería complementar respecto a lo que dije. Bueno, profe Jairo, si tiene algún otro aporte, otra pregunta. No, gracias. Todo, bueno, me quedó bastante claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aquí hasta la transferencia, hasta este momento fue bastante teórico. Sin embargo, yo quería pues que se diera lo que se dio, que fue que ustedes mismos a la teoría le aportaran sus experiencias y más actividades prácticas, pero ahora en la transferencia sí vamos a ir a ejemplos prácticos, que es creo que lo que nos centra un poco más en cómo aplicar en el aula eso que estamos hablando. Entonces, lo primero es actividades de medición. Hay una actividad propuesta aquí que nos habla de que Juanita lleva los siguientes instrumentos, lleva los siguientes instrumentos. Tiene un reloj, un peso, un metro, un compás y una regla. En una situación, ella debe averiguar cuál es el compañero que corre más rápido en una distancia de 50 metros. Ya la distancia la tienen marcada y los compañeros van a hacer la competencia. Entonces ella, miren lo que tiene, un reloj, un peso, un metro, un compás y una regla. Entonces se pregunta en la actividad a la niña o a los niños él debe determinar o ella debe determinar cuál es el instrumento más adecuado para medir en esa situación. Luego, comparar las medidas obtenidas en varias mediciones con instrumentos distintos y se le pregunta, ¿son iguales o son diferentes? ¿Por qué? Y por último, relacionar cada uno de los instrumentos de medición explicando su uso. Entonces, es una situación sencilla en la que podemos poner en práctica lo que estábamos hablando en la teoría sobre medición. No sé si alguien me quiere comentar aquí sobre, puede ser una actividad similar que haya hecho, una actividad similar que se le ocurre que puede hacerse o algo que trascienda de la propia actividad. Aquí pues son 4 actividades que vamos a presentar. Vamos a analizar bien las 4 actividades para que ustedes puedan llevar a sus guías actividades similares. Señor Eliana. Sí, señora. Pido la palabra. Sí, cuando se ha dado esta temática, en el pupitre se le pide a los alumnos con anticipación o el docente lleva arroz, leche, jugo, lleva un metro, lleva granos, lleva todas diferentes clases y tipos de materiales que se usan para medir los diferentes tipos de medidas. Entonces, ustedes interrogan a los estudiantes que si vamos a comprar una libra de arroz, ¿qué instrumento utilizamos para pesar? Si vamos a comprar la leche, y ya ellos inmediatamente
te exponen y te dicen, señor, yo voy a medir, porque con el peso no lo van a hacer a medir unas baldosas. Entonces, ellos por deducción van a escoger la medida correspondiente para hacer el determinado peso. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, señor. Ese ejemplo que la señor Dilsa plantea, es el que hacemos normalmente en las aulas, o bueno, que hacen algunos profes de esa u otra manera en el aula. Ahora quisiera que pensemos en ese ejercicio, en cómo lo incluimos dentro de las guías, cómo lo incluimos en el trabajo para que vaya a las casas, ese mismo trabajo. Y que compartamos entre nosotros aquí, porque es que las guías se están haciendo en esta semana y la otra. Y el que nosotros compartamos acá esa reflexión va a permitir que ustedes en sus guías incluyan actividades como esta. Por eso es que se está haciendo hincapié en eso. Entonces, espero sus aportes. Así como les planteé, son solo 4 actividades que se van a mostrar. Entonces, vamos a centrarnos en cada actividad un poco en eso de cómo llevaríamos en una guía ese tipo de actividades. ¿Por qué están tan calladitos hoy? Ustedes son participativos. Bueno, Señor, pido la palabra. ¿Quién? En la mayoría de los textos que a diario manejamos, ahí hay una serie de actividades en los cuales debemos utilizar y Señor, no la estamos escuchando ahora mismo. práctica, sobre todo práctica de la cuestión de medición, porque si las actividades no son prácticas, no obtendríamos el beneficio que queremos conseguir con los estudiantes. Miles de actividades hay en cada uno de los textos. Entonces, lo primero es partir en la actividad de su cotidianidad. Quién fue al mercado, quién va a la tienda, cuánto de plata llevan, qué hacen, cuánto los mandan a comprar. Entonces pueden armar una tienda y ellos van a comprar a la tienda. Esa puede ser una de las actividades con los preconceptos que traen los estudiantes. O quién se vino en moto, cuánto tiempo gastó, tu papá se levanta a qué horas. Entonces son actividades con preconceptos que cada uno de los niños a diario vive. Por ejemplo, cuando van al restaurante, señor, me dieron apenas un pedacito de naranja. Entonces podríamos utilizar esa ida al restaurante también. Un salón queda después de cuántos salones, cuánto te demoras para ir al comedor, cuánto tiempo demoran comprando en la tienda. Entonces son actividades con preconceptos de su vida diaria. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, señor. Bueno, la señora acaba de plantear algunas actividades prácticas que podríamos llevarlas en la guía al reconocimiento de instrumentos adecuados para hacer mediciones. Entonces, ese ejemplo que ella plantea de la tienda, digamos, voy a plantearlo como una actividad para la guía, una actividad sencilla. Le podríamos plantear al estudiante que haga lo siguiente. Vamos a identificar 3 horas específicas a ir a comprar a la tienda. Entonces, una hora, digamos, a las 8 de la mañana. La otra será a las 11 y la otra será
a las 8 de la noche, 3 horas en el día. Entonces vamos a tomar el registro durante una semana. ¿Qué pasa cuando voy a ir a comprar a las 8 de la mañana? ¿Cuánto tiempo se demora el que va a ir a la tienda? ¿Cuánto tiempo se demora comprando? ¿Cuánto tiempo se demora a las 11 y cuánto tiempo se demora a las 5? Digo, a las 8 de la noche. ¿Qué nos permitirá que ellos saquen sus propias conclusiones? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a las 11 se demora más? Siempre, en la semana se demoró más siempre el que fue a las 11. Y se demoró más posiblemente porque la gente está comprando lo del almuerzo y hay más gente en la tienda, por poner un ejemplo. Entonces, sí, así como ella lo plantea, me da esa idea específica, puntual, un ejercicio totalmente sencillo que incluso sin ir a comprar necesariamente lo puede hacer alguno en la casa, porque incluso yo no voy a comprar, pero puedo mirar a la hora que llegó alguien y a la hora que salió. Si el problema es que no tengo para comprar 3 veces al día algo en la tienda. Bueno, entonces, y otro ejemplo práctico, pues lo tenemos aquí en el ejemplo que estamos presentando, de la niña que tiene que elegir, y miren que las 3 preguntas son precisas. La primera, ¿cuál es la respuesta? Él tiene que determinar cuál es el instrumento adecuado para medir. Si yo lo que quiero medir es tiempo, pues el niño debe aprender que tal vez el peso de una forma normal y convencional no le va a servir para medir cuál fue el niño más rápido. El metro tampoco, y así que él pueda determinar dentro de esos instrumentos que se le están brindando cuál es el que le va a servir. Incluso podemos ponerle 2 que le sirvan, que él pueda determinar cuál es el que le sirve más de los 2. Y en la segunda pregunta que habla de comparar las medidas obtenidas en varias mediciones con instrumentos distintos. Miren que ahí habla lo segundo que estoy diciendo. Si le ponemos varios instrumentos de medición, cosa que ellos puedan determinar incluso cuál instrumento de los 2 que sí sirvieron, cuál era más apropiado, cuál sirvió más para medirlo. Y por último, relacionar cada uno de los instrumentos de medición explicando su uso. Bueno, que ese ya es como para consolidar el aprendizaje. Bueno, paso a la siguiente actividad si no hay algún comentario relacionado con él. Actividad 2. Miren que esta es un poco más artística. Nos habla de uno de los dibujos más conocidos de Leonardo da Vinci, es El hombre de Vitruvio, en él muestra una visión del hombre como el centro del universo, al quedar inscrito en un círculo y un cuadrado. Se realiza un estudio anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o el ideal de belleza. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo creen ustedes que podríamos trabajar el pensamiento métrico partiendo de esa imagen, por ejemplo? Uno de los dibujos más conocidos es El hombre de Vitruvio. Esta muestra una visión del hombre como centro del universo, inscrito en un círculo y un cuadrado. Miren que ahí no hay ninguna pregunta, por ahora no hay ninguna pregunta. Precisamente lo que les estoy diciendo es que a partir de esa imagen que ustedes están viendo ahí y ese mensaje que tiene al lado, ¿cómo creen que podríamos abordar algunos conocimientos relacionados con el pensamiento métrico con los niños de tercero, de cuarto, de quinto? Miren que la siguiente diapositiva nos trae un ejemplo de cómo, porque así no es de pronto fácil verlo aquí, cómo podríamos hacerlo. No se ve como algo imposible, pero no se ve claridad. Pero esta segunda diapositiva
sí nos permite ver un poco cómo podríamos hacerlo. Miren, dice, de acuerdo con las notas del propio Leonardo, en El hombre de Vitruvio se dan estas relaciones, entre otras. Entonces, él hace relaciones. Una palma equivale al ancho de 4 dedos. Un pie equivale al ancho de 4 palmas. Y hace la especificación de 12 pulgadas. Un antebrazo equivale al ancho de 6 palmas, etcétera. No las voy a leer todas, pero por lo que pueden ver son relaciones entre las mediciones no estandarizadas que en ese momento él estaba teniendo en cuenta. Entonces, esto tal vez sí ya nos da una idea más sólida de cómo podríamos abordarlo desde la guía. Cómo podríamos hacer que ellos mismos con su propio cuerpo se inscriban dentro de un círculo, dentro de un cuadrado, miren cuánto son esas mediciones y que comparen si realmente lo que plantea la imagen, lo que plantea, las medidas que se plantean, realmente se da una proporcionalidad o no con el con el propio cuerpo de ellos. Bueno, entonces ustedes me comentarán si hay algo que comentar alrededor de esta situación o si pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta actividad nos habla, se llama contrarreloj. Dice, se debe utilizar el reloj para representar las siguientes expresiones y nos manda la próxima diapositiva, que es esta. Actividad, eventos en el tiempo. Entonces, dice identificación de un momento. Entonces, nos dan un reloj y nos dice que debemos identificar, por una parte, estas horas que plantean acá del lado izquierdo y por otro, estas medidas de duración que plantean del otro lado. Entonces, el niño debe ubicar, por ejemplo, acá en este lado nos plantean las 3:15. Una sola. Entonces, él debe poder ubicar la hora que estamos pidiendo. Es la identificación de un momento específico. En cambio que del otro lado medida de duración, que nos dice después de la hora que está marcada ahí, que es la 1 en punto, nos dice 2 horas después. Entonces, bueno, claro que acá dice después de las 12. O sea, si tenemos marcando las 12 en punto en el reloj, ¿cómo marcaríamos en el reloj 2 horas después? ¿Cómo marcaríamos 1 hora y media después de las 12? ¿Cómo marcaríamos 15 minutos después? ¿Y cómo se marcaría media hora después? Entonces la identificación, dos cosas distintas. Identificar la hora es un proceso más sencillo en el que el niño solamente tiene que conocer cómo es la hora en el reloj, qué marca el minutero, qué marca el horario, qué marca el segundero. En cambio que en la medida de duración ya él tiene que hacer un proceso ya aritmético, incluso combinado con la estructura del reloj, que no es nada sencillo, pero debemos hacerlo. Paso a la siguiente actividad. Actividad de eventos en el tiempo. Aquí hay varias actividades. Entonces, la número 1 habla de escriba en la siguiente tabla cuánto se demoraría en realizar las siguientes actividades. Entonces, ir a la consulta del médico, correr 50 metros, comerse un sándwich, atar los cordones de las zapatillas, saltar en una pierna, ordenar el banco. Entonces, ya aquí deberían determinar qué unidad de medida van a usar, segundos, minutos, horas, días, etcétera. Y pues marcarlas de acuerdo con lo estandarizado. Plantea esta actividad.
¿Qué podríamos hacer nosotros? Una actividad parecida que les propongo aquí, similar a esta, pero con medidas no estandarizadas, sería, por ejemplo, sería darles acá la unidad de medida, no decirles, escriban la siguiente tabla cuánto se demoraría, sino escriban la siguiente tabla cuántas veces, podríamos decir, respira mientras. Una actividad sencilla que podamos contar cuántas veces yo inhalo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una actividad específica, o cuántas veces pestañeo mientras me cepillo, otro ejemplo, etcétera. Bueno, así en esa misma orden les planteo que esta misma, que es con medidas estandarizadas, podríamos llevarla a una no estandarizada para hacerlo más dinámico. Sería una medida de tiempo que no normalmente no nos va a servir, porque si lo vamos a medir, por ejemplo, con los latidos del corazón, pues dependerá si estamos agitados, si no estamos agitados, cuántos años tenemos, etcétera. Y así el corazón va a tener unos latidos de una manera o de otra. La segunda nos dice, cuente mirando un calendario y complete el siguiente cuadro. Los meses que faltan para mi cumpleaños. Miren que es una medida, podríamos decir, concreta, un número entero, es discreta. Los meses que faltan para mi cumpleaños, faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y lo máximo que podrían faltar sería 12 si acaba de cumplir. Las semanas que ya pasaron desde que entré a clases, también de igual manera, y los días que faltan para terminar el mes. La tercera nos dice, resuelve los siguientes problemas y mire las igualdades para facilitar su trabajo. 1 hora igual 60 segundos, 3.600 segundos y 1 minuto igual 60 segundos. Entonces dice, Anita se demoró 1 hora caminando de su casa a la panadería. ¿Cuántos minutos se demoró? Y ya ahí pues son unos problemas en los que el estudiante debe tener en cuenta esas equivalencias para resolverlos. Bueno, estas son las 4 actividades que queríamos mostrarles para pasar entonces al momento de valoración, en el que pues espero que 2 o 3 de ustedes planteen las ideas que se llevan de la sesión, que podemos poner en práctica, y sobre todo recordarles que quedamos en contacto. Los profes que son del Santa Cruz, para plantear este tipo de actividades, pueden contactarme directamente, ya que soy su tutora, y los que no son de Santa Cruz, pues ya sea con sus tutores o a través de sus tutores contactarse conmigo, porque de todos modos ellos también están totalmente a ayudarles en esta situación. Entonces, espero sus comentarios. Entonces, claro. Bueno, espérate, yo vi que es lo que tenemos de caracterización aquí. Porque en la base de datos que tengo del CIP es la única que no me divide contratista, ¿te acuerdas? Contratista y... Espero sus comentarios. A ver, 2 o 3 profes que nos comenten. Señor Liana, ¿Sí? soy la señora Elsie Cano de la institución La CIDC Versal, Sí, señor Elsie. sede de Santo Domingo Sabio. Bueno, en un principio dije que no me gustaba el tema, pero he visto que es bueno para todos los compañeros, y como usted dijo, los que están realizando las guías. Modestia aparte, el LACIDE ya hizo sus guías, pero que esto sirve
y él me escribe el viernes, doctora. Para, si en un caso usted va a explicarle al estudiante, le va a explicar al estudiante cuando usted envía las guías por el WhatsApp, entonces esto ayuda a que usted le explique al estudiante, por ejemplo, cuando muestra la diapositiva de Leonardo da Vinci, cuando le pregunta qué observa, y debido después que le pregunta qué observa, usted puede explicar qué es el metro, qué es el volumen, qué es esto, qué es lo otro. Cada uno írselo recordando para que el alumno ya tenga una idea de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, en la medición del tiempo, recordarle que un minuto tiene tantos segundos, una hora tiene tantos minutos, un minuto tiene... Todo eso se le debe explicar al estudiante antes de él realizar una actividad. Porque al cogerlo así de improviso, de pronto él no va a saber, no va a recordar, que ya eso hasta se lo explicaron en años anteriores. Entonces, es bueno dar estas explicaciones que usted nos ha orientado para nosotras implementarla a través del WhatsApp o de cualquier página que nosotros vayamos a comunicarnos con nuestros estudiantes y padres de familia. Porque hay muchos padres de familia pues instruidos que saben de eso, saben de mucho de matemáticas, de español, y pues ayudan a sus estudiantes, pero hay unos que no. Entonces nosotros tenemos que colaborarles bastante. Entonces me ha gustado esta intervención suya y lo mismo la de los compañeros. Muy buena, señor, la felicito y felicito a los compañeros por sus intervenciones acordes al tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, señor. ¿Cómo vas a pasar por aquí? Una apreciación más para ya dar por terminada la sesión. Bueno, Ceñito, con relación a lo que hemos aprendido, particularmente me ha gustado mucho su intervención, su exposición. Bueno, como le dije al final, hace un rato, pues, en preescolar el sistema métrico es el que muy poco trabajamos nosotras. Bueno, en mi caso, pues, no así tan estricto de enseñarle a los niños lo que son las medidas como el metro, o los gramos o eso, pero sí se le da noción de cantidad y todo eso de alguna manera tiene que ver con el sistema métrico. Entonces, ¿qué me llevo de esta charla? Muchas cosas he aprendido en el día de hoy con usted, sobre todo la manera práctica de realizar este tipo de actividades en el aula de clase. ¿Qué puedo implementar en las guías a partir de esto? Lastimosamente, la guía del tercer periodo, que es la que vamos a entregar ahorita, ya en Pablo VI todos los maestros la realizamos y ya la otra semana pues la vamos a enviar. Pero sí la tendré en cuenta o la tendremos en cuenta para el cuarto periodo. ¿De qué manera qué actividades me llaman la atención que yo puedo realizar desde casa utilizando estas medidas? Me gustaría de pronto colocarle a los niños, no sé, que ayuden a la mamá. Hay unas mamás que hacen galletas de limón. Entonces podríamos aprovechar eso y pedirle a las mamás que le den la oportunidad al niño de que él interactúe en esa elaboración de la receta y que ellas pues allá le colaboren y les enseñen, les orienten sobre las medidas que utilizan con relación a los ingredientes para elaborar la galleta. Eso sería una oportunidad buena y la tendremos en cuenta para la próxima guía, que los niños participen de la elaboración de una receta en la cocina. Claro está, con todas las medidas de prevención, porque son niños pequeños. Entonces eso tocaría pues manejarlo con los padres de familia o con las mamás en este caso. Otra actividad que me gustaría sería, por ejemplo, pedirle a los niños que con sus hermanitos, con sus primos o con los que viven en la casa, porque en las casas de ellos, por lo general, las familias son numerosas,
pedirles que organicen como una tiendita. Yo cuando estaba pequeña lo hacía. Jugábamos a la tiendita y uno puede hacer los billetes con cartulina, con trocitos de papel, inclusive con hojas. Podía pagar, ¿ya? Entonces, esa actividad sería muy bonita realizarla con los niños en casa, como para reafirmar o reforzar estos conocimientos, estos aprendizajes sobre sistemas de medida. Sería lo que yo haría en el caso de preescolar. Muchísimas gracias, señor. Muy bonita su exposición. La felicito. Bueno, muchas gracias, señor Eli. La señora Diana está pidiendo la palabra. Buenos días nuevamente. Aprovecho también para felicitar al cuerpo de tutores que está participando en la reunión. En minutos pasados escuché la voz de Víctor Doria, tenía rato que no lo escuchaba. Un saludo también para él. Y bueno, más que agradecimiento, yo creo que, bueno, yo hablo desde la institución educativa LACIDE. Creo que no estamos tan desligados de lo que es el pensamiento métrico. Sobre todo en la tercera guía, donde decidimos desde el grado tercero ahondar lo que era pensamiento métrico en esta tercera guía, que lo teníamos un poco olvidado. Y bonito cómo hacen la relación o sea, cómo hicimos la relación ahorita, pues, dándonos cuenta que desde muy temprana edad el niño enfrenta situaciones de su mundo físico y cultural en cuestiones relacionadas con la medida, en las comidas, en la ropa que usa, en su crecimiento, en los medicamentos, cuando comparte con otros también, con el dinero. Entonces se vuelve una cosa de carácter cotidiano. Y pues agradecerle al PTA cómo simplifica la situación pedagógica en la identificación de las magnitudes, en cómo establecer las relaciones de orden y equivalencia entre las magnitudes también, en las necesidades de la conservación de la cantidad de una magnitud, que más en las mediciones, eligiendo unidades no convencionales y convencionales, que hasta nosotros todavía las utilizamos. También en las decisiones sobre la unidad y el patrón que se debe elegir en el momento exacto en que estamos midiendo, ¿cierto? Y lo mismo en la cuestión de la estimación de las medidas. Me parece un tema muy asertivo, sobre todo para estos tiempos, donde debemos mandar las actividades que hacen relación con su contexto más directo. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos entonces por su participación. Hay dos personas levantando la mano, la señora Carmen. Le damos la palabra y luego Diana ya participó, ¿cierto? La señora Carmen. Buenos días, señora Eliana. La felicito por su excelente exposición. De verdad que las estrategias que ustedes brindan a los docentes son estrategias muy interesantes que, bien aplicadas, pues facilitan el proceso de aprendizaje en el estudiante. Soy coordinadora de la institución educativa Santa Cruz. Estos contenidos de medición, de sistema de medición, sistema métrico, son bastante complejos y el niño solo podrá asimilarlos o matematizarlos a través de muchas experiencias prácticas, para ellos poco a poco poder ir diferenciando por lo menos entre el centímetro, el metro, entre las unidades arbitrarias de medida, entre los patrones de medida y así sucesivamente. Por lo menos el juego a la tienda es muy interesante. Yo cuando daba clase siempre lo hacía cuando estaba en la formulación de problemas. El juego a la tienda ayuda en la formulación y en la solución de problemas. Se les pide que traigan billetes de juguetes y ellos compran y es una clase muy divertida. Por lo menos, para aprender lo que es la longitud, se mide el patio de la escuela, se mide el largo de un pupitre, primero con un lápiz, luego con la regla y así con medidas arbitrarias y medidas estandarizadas. Entonces, los felicito y a todos los saludo con mucho cariño, deseando que tengan un día maravilloso y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, que salgamos rápido de esto. Creo que hay una esperanza ya de la vacuna y pronto estaremos viendo. Que Dios nos bendiga a todos y que tengan un día maravilloso. Gracias, señor Liana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Eliana, que Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Bellito. Bueno, chao. Bueno, día, Eliana, chao. muy bueno, me Feliz día encantó. Eliana, para hacer el cierre, por No, favor. señora Eliana. Bendiciones, Gracias por chao. todo, Eliana, gracias, todo Bueno, muy Eliana, hacer el bien. cierre, Y yo por pienso favor. que todo eso nos va a ayudar a dinamizar. Excelente. Gracias. Muy buena la... Compañeros, para hacer el cierre, Ovidio, te se escuchamos. vaya. ¿Cuál es el afán que tiene por irnos? Sí. Bueno, ante todo, agradecerle a todos ustedes la compañía en este momento virtual y sobre todo la participación en este encuentro. He tomado algunos apuntes generales para hacer la conclusión. Y es que recordemos que en estos momentos el papel como docente que tenemos como docentes requiere de todos nuestros esfuerzos en cuanto al conocimiento didáctico del contenido. Es decir, aprender todo lo que tenemos a la mano acerca de teorías, ¿sí? Y aparte de eso también tener la capacidad didáctica para poder enseñar a los estudiantes de manera adecuada y llegarle de la manera más significativa posible. Y también que nos toca a nosotros como docentes reconocer el contexto en que estamos trabajando y también las dificultades que tenemos para enseñar. Muchos de ustedes en sus comentarios pues hablaron acerca de esas dificultades, de cómo trabajan en sus instituciones educativas, cómo les gustaría trabajar, pero desafortunadamente los medios y el contexto no lo permiten. Entonces, esto le permite al estudiante, cuando nosotros hacemos esta reflexión también, que el estudiante se beneficie, que construya aprendizaje significativo y que se aproximen a los estándares básicos de competencia, que es lo que nos está exigiendo el ministerio. Como punto también final, quiero comentar algunos compromisos pues, que anoté acá, que nos toca como docentes llevar a cabo. Y es, uno, seguir fortaleciendo el conocimiento didáctico del contenido relacionado con los conceptos de la medida y la estimación para que ustedes como docentes puedan tomar decisiones conscientes y fundamentadas sobre evidencia, sobre actividades, los métodos, los recursos y las formas de trabajo que estamos haciendo en estos momentos de pandemia. Y también de la misma manera evaluar dichos aprendizajes. Y como segundo compromiso, pues nos queda entre docentes, CDA y tutores, establecer acciones y seleccionar aquellos recursos que le permitan a ustedes realizar planeaciones de guías de aprendizajes y seguimiento a los aprendizajes relacionados con el pensamiento métrico y los sistemas de medida desde el contexto del estudiante. Entonces, esos son los compromisos. Era todo lo que les quería decir y pues gracias a todos ustedes por su compañía, por su participación. Dios los bendiga y los esperamos mañana en la STS del lenguaje que voy a dirigir yo hasta el momento y gracias, los esperamos a la misma hora por el mismo canal. Bendiciones a todos. Amén. Eliana. Amén. Eliana. Igual.